hacer esto que vos decís, algo extremadamente rentable para los bancos como para pasar esto y bueno, y que vemos en febrero? No, porque hay un punto D, como le quieras llamar, que es a donde la tasa de interés, el mercado te la mira y te dice, no, flaco, ya es ridículo. No me ofrezcas el 100% porque me estás diciendo que no me vas a pagar. Bueno, le pasó a Massa, ¿no? En algún momento que ofrecía cosas. Acá ya hubo, claro, acá hubo un default en pesos, ¿te acordás de la CUNSA? Bueno, y Macri también. Sí. Claro. Entonces hay un momento, y con este nivel inflacionario y este dólar planchado, pagar lo que se está pagando ahora, ya se están acercando a ese número, ¿no? Claro. Se están acercando al 4% mensual en dólares. Bueno, eso no existe en ningún lado. La tasa que no existe en ningún lado es la que no se paga ahí. O sea, están perdiendo la confianza. Y ¿por qué digo tanto la palabra mercado? Por ahí la gente está diciendo, no, pero acá lo importante es si yo llego a fin de mes o qué sé yo. Porque hay que decir que el dólar más o menos quieto y la inflación menor que la de antes es un activo electoral que tiene el gobierno. Para mí es el único activo electoral que tiene. Entonces, si se rompe eso, se rompe la relación del gobierno con la gente. Y con un peronismo que por más que no se lleven bien, van todos juntos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Van todos juntos y yo diría, hay otra cosa. Dejaron de pelearse en público, no sé si lo has notado. Sí. Y dejaron de filtrar peleas también. Exactamente. Porque ni en público y por ahí si es en privado no trasciende. Pero es que en privado no me importa. No, pero antes había en privado que se ocupaban de que trascendieran. Ahora. Pero está bien. Está bien. Por eso, sí, un buen aprendizaje. En privado que hagan lo que quieran y además yo no me asusto de las peleas de poder y que uno quiere hacer, otro quiere hacer, eso no me parece mal. Lo público es lo que jodió tanto en el gobierno de Alberto como últimamente. Eso no está sucediendo. Y a mí me parece que que no sucede porque están confluyendo los intereses de un Kicillof, que obviamente tiene una ambición presidencial, y de una Cristina que se ha movido en las últimas semanas con un pragmatismo enorme. Y es una Cristina que yo veo que quiere ganar las elecciones, que las quiere ganar. Entonces, eso suma, si todos tienen el mismo interés de que las cosas salgan bien, y bueno, es muy factible que salgan bien. Sí. Con un gobierno que arriesga todos los días, está muy complicado, la verdad. Tiene un problema para mantener la estabilidad del tipo de cambio muy grande, y a diferencia de otros gobiernos que pueden perder un medio término, Milei no se puede dar ese gusto. Cualquier analista que llame te lo va a decir, no, si pierdo Milei me voy. Agarro la guita y me la voy, y me voy. Y bueno, ¿y qué hace? Claro, porque Milei creo que promete institucionalizar lo que hizo por decreto, digamos, para ponerle un título. O sea, y promete eso a partir de octubre con el resultado electoral. Que justo ayer lo charlábamos acá en el pase, ni siquiera le da, digamos, por más números que hagan, Milei no va a tener mayoría automática en el Congreso por más bien que le vaya en octubre. Si le va mal menos, pero él promete eso, promete una estabilización institucional de lo que ha hecho ahora los tumbos. Sí, está muy bien lo que decís y no es menor. Ahora, yo creo que además el día a día de Milei es terrible. Es decir, 2 años más, en donde un día te desarma el CONICET, después el INTE, después el INTA, después te financia el Garrahan, después te deja a la gente sin medicamento. Digo, es un drama, la verdad que es un drama. Sí. O sea, no es un gobierno normal, es un drama. Digo, sin obra pública, las rutas 2 años más, los hospitales, es un drama. Es terrible lo que está pasando en Argentina. Sí. Es oprobioso lo que está pasando. Y están reaccionando, no sé si viste lo que hizo Puyaro esta semana, que puso unos carteles rojos en las rutas y le dijo, bueno, hasta acá, a partir de acá cuida el gobierno nacional, si te pasa algo, a la rosada. Bueno, ese es otro tema interesante, lo que mencionás de Puyaro, porque hay unos cuantos que quieren ser presidente en Argentina. Y que entonces en la segunda parte del gobierno no van a venir a ver cómo ayudo a Milei. ¿Viste? Yarlora, Puyaro, hay un montón, algunos del lado peronista, como puede ser Quintela, Rogelio Frigerio, hay mucho presidenciable que no le van a dar el apoyo para quedar bien con Milei. Pero repito, yo tengo una visión de lo que pueden ser los próximos 2 años, sinceramente,
horrible. O sea, yo creo que es un gobierno muy danino, muy danino. Creo que después de que termine esto tenemos que empezar a conversar, a debatir qué tipo de clase dirigente tenemos. Porque Milei no hizo esto solo. Milei es un tipo que da charlas adelante de los grandes empresarios y lo aplauden. Sí. A Milei lo aplaude Galperín, que es el número uno del país. Milei fue apoyado por senadores y por diputados, fue apoyado por la mayoría de los gobernadores, salvo honrosas excepciones peronistas, por buena parte de los sindicalistas. Entonces Argentina tiene un problema de clase dirigente dramático en este momento. No es nada más que Milei. Y me parece que ese va a ser el gran tema a debatir luego, ¿no? Es decir, bueno, ahora que nos sacamos de encima de esta calamidad, porque es un tipo que mata gente todos los días, ¿cómo seguimos con esta clase dirigente? Sí. Porque yo cuando veo que los empresarios aplauden a este demonio, porque es un demonio, digo, bueno, ¿en qué país estamos? Entonces tenés un problema de toda la clase dirigente, o de gran parte, no quiero generalizar, hay algunas excepciones maravillosas, que es lo que más me preocupa, sinceramente. No es, si fuera uno solo, siempre tenemos la tendencia, ¿viste? Fue Videla, fue Menem, fue Alberto, ¿viste? No es uno solo. Ahora, quizás haya sido el peor momento, porque es injustificable que vivamos en un país donde le sacan la plata a los principales hospitales del país. A ver, el Garrahan 2 años más y ya no es más el Garrahan, ¿se entiende? No va a volver a ser el Garrahan, porque se le van los mejores médicos, las mejores enfermeras, los mejores bioquímicos. Y es muy difícil de recuperar, mucha guita. Entonces, ayer publicábamos un informe de... Tenemos poco tiempo para achicar el daño. Ayer contábamos, anteayer, un informe de un instituto Argentina Grande, que hizo el cálculo de cuánto cuesta mantener las rutas y cuánto cuesta recuperarlas. Bueno, mantenerlas son 4.000 millones, recuperarlas 40.000. Entonces no va a haber 40.000 millones para rutas. Por ende, o las cuidás o no se van a hacer. Después tiene que venir el peronismo y hacer... Cuando llegó Cristina, en el país, en toda la historia, se habían hecho 900 kilómetros de autopista. Cuando se fue había 3.000. Triplicó todo lo que se hizo en la historia. Todo lo que se hizo en la historia. Y además no podemos ser... La verdad, estamos entre los peores países del mundo hoy. Es vergonzoso lo que está pasando en Argentina, es vergonzoso. Un presidente que insulta a todos, que agrede a todos, todo lo que está pasando es muy vergonzoso. Creo que es un momento malo en el mundo, es un momento de involución civilizatoria, claramente. El avance de la tecnología nos hizo a todos un poco más tontos, aparentemente. La tontera te lleva a la crueldad y estamos en un momento medio oscuro, tipo clase media, ¿no? Y hay que buscar cómo avanzamos, cómo salimos de ahí, cómo volvemos al renacimiento, y para eso hay que poner mucha materia gris. Pero aparentemente Argentina está entre los 5 o 6 países peores. Norteamérica también, ¿no? Norteamérica con Trump es parecido. Brasil lo tuvo a Bolsonaro, un tipo que decía la pandemia es una gripecina, ¿te acordás? Tipos realmente dañinos y peligrosos. Me parece que después tenemos que dar un debate en serio sobre qué es esto, por favor. ¿Qué clase de dirigente tenemos? Porque es una vergüenza. Milei es un emergente de todo eso. Un emergente. Yo el otro día, cuando vi que los empresarios lo aplaudían mientras decía que iba a vetar el aumento jubilatorio, que todos sabemos que se le robaron esa jubilación, que se le robaron esa plata, y los empresarios aplaudiendo, bueno, flaco, la verdad, vergonzoso. Bueno, che, no te quito más tiempo. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología,
radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos, Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsa. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Les recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Tres Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Monte Grande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tres Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Lavero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árboles. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Bueno, vamos con InfoSiberia, las noticias nacionales. Más de 50 organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, culturales y políticas acompañaron hoy a los trabajadores del Hospital Garrahan en la marcha federal de la salud, que partió, si esto es de hoy, a ver, bueno, que partirá a las 16:30, que partió a las 16:30 del Congreso hacia Plaza de Mayo. La medida coincide con un paro que mantiene activas solo las guardias y la atención de internados en reclamo de una recomposición salarial tras más de 200 renuncias por bajos sueldos, el fin de la precarización del régimen de residencias y el impulso de una ley de emergencia pediátrica, además de manifestar repudio al vaciamiento de la salud pública. Irán acusó a la Argentina y a Javier Milei de respaldar las acciones militares de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes el 13 de junio del 2025. En su informe ante Naciones Unidas indicaron que la Argentina declaró su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista y que Milei calificó a Irán como enemigo de Argentina.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará un escrito como amicus curiae para respaldar la suspensión de la entrega de las acciones de YPF a los buitres. El organismo argumentó que una orden así violaría las normas de inmunidad soberana y podría sentar un precedente peligroso. El titular de La Libertad Avanza en Punta Indio, Pablo Cabrera, que es militar retirado, reivindicó el uso de los Falcon verdes para secuestrar personas durante la última dictadura cívico-militar. Dijo, todavía había un Ford Falcon en mi familia, sí. El verde aceituna que venía de fábrica y abrías el baúl y todavía olía a justicia, dijo en FM del Sur. Los vigilantes de Patricia Bullrich volvieron a reprimir durante la marcha de los jubilados de cada miércoles en Plaza Congreso. El 6. Milei suprimió 2 programas del también suprimido Ministerio de Mujeres, Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género. El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, argumentó que estas estructuras impulsaban militancia y cargos políticos y no habían arrojado resultados positivos para los argentinos. El gobierno de Milei destituyó a más de 60 empleados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla. El organismo reducirá sus áreas técnicas, pasará de 6 a 4 direcciones nacionales y disolverá su escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó un préstamo de $10.000 millones durante los próximos 3 años, de los cuales $7.000 millones irán destinados a proyectos del sector público y $3.000 millones a la inversión privada. Trasladaron la CIDE a un edificio contiguo a la Cámara Nacional Electoral a pocas semanas de las elecciones. Las nuevas oficinas de los espías sobre la avenida Leandro Alem fueron anteriormente ocupadas por el Archivo General de la Nación. La mudanza del archivo a Parque Patricios se completará la semana que viene. Milei se reunió en la Casa Rosada con el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, Javier Bolsico, en el marco de la reciente tensión por el aumento del dólar y los señalamientos del ministro de Economía, Luis Caputo, contra el sector bancario, al que responsabilizó por la devaluación del peso. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, anunció que va a dar unos vouchers que van a ofrecer actividades deportivas y culturales. También para los adultos de la familia, para recibir esos vouchers, para recibir esos vouchers van a tener que hacer cursos de crianza, de escuela para padres. Diputados de Unión por la Patria presentaron una nueva denuncia penal contra un grupo de trolls e influencers oficialistas por haber atentado contra el orden democrático mediante violentísimos tweets durante la sesión del jueves pasado en el Senado, cuando se votaron leyes a favor de las jubilaciones y las personas con discapacidad. La denuncia de Leopoldo y Cecilia Moró, Santiago Cafiero, Matías Molle y Daniel Arroyo recayó ante la jueza Sandra Arroyo Salgado y alcanza a Daniel Parisini, el Gordo Dan, Franco Antúnez, Fran Fijap y Luciano Cabrera, el trompista, entre otros. Tras haber sido liberada después de haber estado 13 días en el penal de Ezeiza por el caso de la mierda de Spert, la concejala de Quilmes, Eva Mieri, dijo: sé de cada uno y cada una que me llamó, que me hicieron llegar cartitas, mensajes llenos de amor. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros, y lo seguimos diciendo, es que el amor vence. Sobre todas las cosas, seguir militando con cabeza, corazón y coraje, como nos pidió Cristina, afirmó. 14. Pero un segundito que se me fue acá el... ¿Querés que lo haga yo? El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló que el discurso que Milei lleva adelante hacia las industrias es esto de adáptense o mueran.
algo dicho con cierto goce y placer. Cuando cierra una industria o se pierde un empleo, el gobierno nacional goza, cree que está haciendo lo correcto. Hay una obscena promoción de la desindustrialización, destacó en el Congreso Productivo bonaerense. Luego del procesamiento del policía Cristian Miguel Rivaldi por tirarle gas lacrimógeno a una nena de 9 años durante una marcha de jubilados, la dirigente del FIT, Miriam Bregman, señaló: la justicia es muy lenta, pero nosotros somos muy persistentes. Hay que mostrarles a las fuerzas de seguridad que todas estas cosas que Patricia Bullrich hoy les ordena, mañana ella se abre. Dice que no tiene nada que ver, pero quedan los gendarmes procesados. La Cámara Nacional Electoral consideró delito la difusión de videos falsos durante campañas electorales, ya que inducen al electorado a error y distorsionan el debate público. Laburantes del astillero Río Santiago llevaron adelante hoy a las 11 un corte de la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires en reclamo de un aumento salarial de emergencia. Si bien obtuvieron un incremento técnico del 10% en el básico para el 70% del personal, consideraron insuficiente el incremento frente a la inflación. Provincia de Buenos Aires, la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, seccional San Nicolás, suspendió ayer por 24 horas las tareas de más de 2.000 trabajadores de 50 empresas contratistas que operan en la planta General Savio de Ternium, en Ramallo. La medida de fuerza se debe a exigencias salariales y a la crítica situación de higiene y seguridad que afrontan los operarios. También en provincia de Buenos Aires, el intendente Javier Martínez del PRO quebró la alianza con La Libertad Avanza por considerar que era insostenible. Acusó a sus aliados de votar todo con el kirchnerismo y reveló que le plantearon exigencias desproporcionadas para controlar el 70% de las listas municipales. Provincia de Buenos Aires, La Plata, un depósito clandestino de electrodomésticos ubicado en la esquina de Diagonal 77 y 48, clausurado a fines de junio, sufrió un incendio devastador, con colapso parcial de su estructura que provocó un derrumbe de heladeras y lavarropas. Hubo más de 50 familias evacuadas. Entre Ríos, el intendente de Caseros, Oscar Franco, del partido vecinal, sostuvo que las jubilizaciones podrán aumentar recién cuando mueran muchos jubilados. Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a cobrar mejor los demás. ¡Qué bárbaro! La Pampa. A 5 años del fallo de la Corte que ordenó garantizar un caudal mínimo del río Atuel hacia La Pampa, la provincia volvió a reclamar que Mendoza cumpla con lo establecido. El gobernador Sergio Siliotto recordó el aniversario y lo calificó como un triste recuerdo del ecocidio en el oeste de La Pampa y apuntó contra la Corte por no hacer cumplir su propia sentencia. ¿Cuál leíste? 22. Jujuy. Profesionales y trabajadores del INTA organizaron en la Plaza Belgrano de San Salvador una feria a la que denominaron Viví la Ciencia, donde mostraron las tareas que cumple el organismo. Rechazan el decreto presidencial que reestructura la institución. Van a tomar las decisiones desde sus sillas en Buenos Aires, sin conocer los territorios, las distancias, las problemáticas de los lugares más alejados, advirtieron. Más de una decena de sindicatos estatales reunidos en la Intergremial entregaron un documento en la Casa de Gobierno en el que exigen negociaciones salariales reales, en lugar de reuniones en las que el gobierno impone aumentos de manera unilateral. También reclaman el fin de la violencia laboral, pues padecen hostigamiento, acoso, sanciones arbitrarias y amenazas de despido. Chaco, tras reunirse con agricultores, el ex gobernador y presidente del Partido Justicialista, Jorge Capitanich, anunció que presentará, aunque sin plazo definido, un paquete de leyes para apoyar al sector. Incluye la restitución del fondo algodonero, eliminado por Milei, una ley de semillas local, retenciones diferenciales, un seguro multirriesgo y reformas en el financiamiento del INTA.
Profesionales, técnicos y auxiliares de la salud realizaron una asamblea hoy a las 10 en el Hospital Perrando, en el marco del paro nacional convocado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Denuncian abandono estatal, falta de recursos y precarización laboral que afectan la atención. Llevarán a cabo acciones de difusión y convocan a trabajadores y a la comunidad a defender la salud pública gratuita y de calidad. Mendoza, la intendenta del departamento de Santa Rosa, Flor de Estefanis, puso a disposición del Partido Justicialista su candidatura a diputada nacional. Siempre sostuve que dividirnos solo servía para ocultar el desastre de la gestión de Cornejo y la crueldad de Milei. Ojalá que este sea apenas el primer paso en la construcción de un peronismo de Mendoza cada vez más fuerte, mencionó, y se especula con la posibilidad de que el kirchnerismo integre la lista de unidad. De acuerdo a un estudio elaborado por distintos gremios, todos los trabajadores estatales puntanos tienen sus sueldos básicos por debajo de la línea de pobreza e incluso de la de indigencia. Por eso exigen una recomposición salarial urgente. Chubut, en las principales ciudades de la provincia y en sintonía con la marcha federal, se realizaron hoy concentraciones en defensa del Garrahan y de cada uno de los organismos nacionales que peligran por la motosierra de Milei. Entre los trabajadores del INTA se concentraron desde las 17 en la Plaza Independencia y en Comodoro Rivadavia hubo marcha de ATE por el centro de la ciudad. Misiones. El ex policía Ramón Amarilla, electo diputado provincial en junio mientras permanecía detenido, acusado de intento de sedición, asistió el martes al Senado invitado por la Bicameral de Seguridad Interior. Amarilla dijo: estamos viviendo una dictadura disfrazada de democracia. Se persigue y encarcela a los que pensamos distinto y a dirigentes gremiales. Santa Fe. Rosario será la primera ciudad en el país donde se aplicará la ley antimafias. La resolución la tomó el juez de garantías Eduardo Rodríguez da Cruz, quien habilitó la implementación que dota a la Justicia Federal de herramientas especiales para desarticular bandas de narcotráfico. Algunas voces críticas advierten que los cerebros financieros del crimen se salvan por las leyes de blanqueo de capitales. Salta, más de 100 salteños esperan un trasplante de riñón. El Hospital Doña Tibia, referente en la región, realizó 31 trasplantes en lo que va del año, pero la lista de espera sigue creciendo según los médicos de esa institución. Salta, 3 policías de Orán fueron detenidos tras un operativo en el que deberían haber incinerado cocaína, pero una perita detectó plastilina en su lugar. Tierra del Fuego, el referente almacenero del Río Grande, Luis Reiber, cuestionó el 1,6% de inflación de junio. Afirmó que las ventas están cada vez más para abajo y que no hay un peso en la calle. Señaló que la caída del consumo refleja un escenario similar al de la década del 90 y advirtió que los comercios atraviesan el peor año. Criticó la falta de decisiones por temor electoral mientras todo sigue parado. Tucumán, la Cámara de Comercio alertó por despidos programados debido a costos insostenibles, alta presión fiscal y caída de ventas. Su titular, Gabriela Coronel, destacó que en julio se esperan más de 70 ceses, con una proyección que podría superar los 2.000 despidos. Los sectores textil y calzado son los más afectados. También impactan la venta ilegal y la competencia online extranjera. Entre Ríos. Con linterna cerrada en el Partido Justicialista, hay un sector del peronismo en disconformidad que evalúa presentar una lista por fuera del partido. Según publica la letra P de las 4 listas que la Junta Partidaria y la Justicia Electoral dejaron afuera. 2 confluirían para las elecciones generales de octubre, con excepción de los intendentes que ya confirmaron que no irán por fuera del partido. Córdoba, el diputado nacional Pablo Carro, de Unión por la Patria, se reunió con representantes de la Mesa Sindical de Ciencia y Técnica para hablar de los decretos de Milei
que buscan centralizar los institutos. Según el diputado, entre las consecuencias se perderá el carácter federal y autárquico, habrá despidos y se perderá independencia tecnológica para favorecer un negocio inmobiliario. Cristina Fernández de Kirchner lleva 30 días privada de la libertad. Bueno, está. Análisis. En momentos de profunda crisis de representatividad y de ausencia de garantías constitucionales en esta suerte de vale todo, el Congreso parece haberse despabilado haciendo uso de sus facultades en un efectivo ejercicio del poder, operando en forma de los y en favor de los sectores excluidos y desprotegidos, abandonando el juego hipócrita de defensa de los intereses personales y sectoriales. También representantes del Poder Judicial comienzan a enviar señales de estar dispuestos a retomar la dirección que marca la Constitución, al señalar la arbitrariedad manifiesta y denunciar la intencionalidad política en fallos recientes de sus propios colegas. Necesitamos avanzar hacia una nueva institucionalidad y parece avisorarse un cambio. Bueno, esta fue la lectura de las informaciones de InfoSiberia. Caso Libra. La defensa floja de papeles del abogado de Javier Milei sobre el uso de las redes sociales del presidente. El abogado Francisco Oneto respalda el argumento de la naturaleza personal de las publicaciones del jefe de Estado en redes y cuestiona el cercenamiento de la libertad de expresión. En el marco de la causa que investiga al presidente Javier Milei por haber promocionado a una criptoestafa a través de X, el abogado del presidente en el caso Libra, Francisco Oneto, insistió en que los posteos realizados por el mandatario desde su cuenta oficial, identificada con tilde gris, no deben ser considerados actos institucionales. La declaración de Oneto surgió luego de que dos organizaciones solicitaran a la justicia replicar el criterio utilizado en la causa iniciada por la familia de Ian Moche, el nene de 12 años con autismo que fue agraviado por el jefe de Estado en redes sociales. El defensor presidencial